El fin de semana cientos de personas se manifestaban por las calles de Olite demandando la vuelta de las urgencias de tarde y de noche en el centro de salud. Es una reivindicación que llega no solo de esa localidad, también de otras como Unjué, San Martín de Uns, Beire o Pitillas, que piden que se establezca el servicio. El pasado martes, incluso sus alcaldes lo hicieron directamente en el Parlamento, en lo que significa una nueva vuelta de tuerca de la situación de las urgencias rurales en Navarra. Y entre tanto Navarra, que recoge también los ecos de la manifestación de este fin de semana en Madrid, donde miles de jóvenes y no tan jóvenes hacían reivindicar el derecho a una vivienda ante el acuciante problema con los precios, no solo de los alquileres, también de la compra. El gobierno foral ya trabaja en un mapa que defina cuáles son las denominadas zonas tensionadas sobre las que actuar, pero lo hace con las dudas entre parte de la oposición que observa prisas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este dilema de hoy, miércoles. Dos cuestiones, la vivienda, la salud, que están sin duda en la agenda política. Vamos con todo. Saludamos a quienes nos acompañan en esta mesa de análisis, de debate. Juan Luis Sánchez de Muniain, Unión de Pueblo Navarro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Kevin Lucero, del Partido Socialista. Gabón, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Gabón. Saludamos también a Mikel Zabaleta, que repite después de su estreno. Euskal Herria Bildu. Gabón, buenas noches. ¿Cómo Gabón, estás? Muy bien, gracias. ¿Bien? Encantado de volver aquí. Muy bien. Y Maite Nosti, que también ya es una vieja conocida cuando a su grupo parlamentario le toca estar en el dilema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maite? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Bueno, pues el pasado lunes, al calor de las manifestaciones de jóvenes en Madrid, como decíamos también, no tan jóvenes, en defensa del derecho a la vivienda, pues los socios de gobierno de Euskal Herria Bildu junto a los socios de gobierno junto a Euskal Herria Bildu daban paso a una propuesta para tratar de modificar la ley de vivienda y de alguna manera adaptarla a la normativa estatal, para tratar de regular también estas cuestiones que están en las mesas de cualquier ciudadano o ciudadana de Navarra que trate de buscar, como decimos, una vivienda. No se trata de hacer un lavado de imagen dando noticias con lo que se lleve hoy una modificación, sino de dar soluciones. Y esto requiere seriedad. Lo que se va a buscar es mejorar la protección de operaciones de compra y arrendamiento de vivienda, introduciendo unos mínimos de información necesaria para dar seguridad y garantías en el proceso. Nunca es suficiente, hablando de temas de vivienda y con tantos problemas, pero sí que se pueden mejorar muchas de las cuestiones y estamos convencidos de que así va a ser. Euskara Bidea sube un 9%, la política de vivienda sube un 2,4%. Pues una declaración de intenciones, en toda regla, de este gobierno. Son los portavoces de los grupos que sí que abordaron en tras esa mesa y junta de portavoces las cuestiones relativas a esa propuesta de modificación de la ley de vivienda para adaptarla, como decimos, a la normativa estatal y de alguna manera actuar, por ejemplo, contra esas zonas tensionadas. Ya sabemos que hay una zona, hay un mapa que quiere elaborar el propio gobierno de Navarra, está trabajando ya en ello, lo tendrá para finales de diciembre, en principio, como nos aseguraba la propia consejera de Vivienda hace tan solo unas semanas aquí en esta casa. Las zonas de mercado tensionado va a abarcar mucho más que la limitación de precios. Va a implicar tener que sacar más vivienda en esas zonas de mercado tensionado. Va a implicar también, oye, que tengamos que estudiar también si son zonas donde los alquileres turísticos pueden estar tensionando también el mercado. Va a implicar muchas medidas. Todavía no tenemos los datos depurados del todo, pero sí que lo tendremos de aquí a final de año. Es previsible, podemos intuir que va a haber zonas pues bueno, que vemos con mayor claridad el nivel de tensión, ¿no?, que hay con los precios, pero bueno, tendremos que ver la foto total. Habrá que ver esa fotografía. Bueno, vamos con estas cuestiones, señor Sánchez de Muniain. Ustedes observaban, tras esta propuesta que ha entrado ya en el Parlamento, algunas dudas porque pedían un poquito más de rigor. Bueno, pedíamos rigor, más que un poco más de rigor. Cuando se hace una ley, generalmente suele venir acompañadas de unos informes, de unos estudios, sobre todo qué posible impacto van a tener en la sociedad. Esta ha venido, es una proposición de los grupos que no lleva más que los artículos y un pequeño preámbulo y la firma de los 4 grupos. Por lo tanto, rigor no es que haya poco ni mucho, sino que simplemente no hay. Hace aproximadamente 2 años se aprobaba esta ley de vivienda. Y estábamos discutiendo entonces aquí mismo y en otros y también en el Parlamento, y nosotros decíamos, esta ley de vivienda
va a introducir cosas porque se retiraba prácticamente a los particulares y al sector privado de la solución al problema, y nosotros decíamos, va lejos de mejorar la situación, se va a complicar más, porque este tipo de soluciones retraen la oferta de vivienda, que es donde está el problema. Bueno, pues 2 años después hemos visto cómo hay 3.000 personas más, o 3.000 hogares más, o unidades familiares esperando vivienda protegida. Luego el problema, lejos de mejorar, se ha agravado. Y ahora, con estas medidas, que sin ampliar la oferta de vivienda protegida, o de vivienda de alquiler, o de vivienda pública, como quieran llamarlo, sin ampliar esa oferta, se imponen estas medidas, pues lo que va a hacer prácticamente todo Pamplona y gran parte de su comarca va a ser zona tensionada. Lo que va a hacer va a ser pues que los particulares principalmente pues retraigan cada vez cojan más aversión al alquiler, y la oferta, lejos de ensancharse, se retrase. Porque ¿cuándo se construyen viviendas? ¿Qué es lo que hace falta? Es lo que hace falta. La única manera de que se ajuste, de que se produzca este desajuste entre la demanda y la oferta, es construir vivienda protegida. Y es justo lo que no hace este gobierno. ¿Por qué? Pues porque es más cómodo pues, echar medidas adelante pues, que generan esta especie de tensión, valga la redundancia, entre los grupos para situar a unos y a otros. El que se oponga aquí es que está en contra de bajar los precios, como si esta ley fuese a bajar los precios, que no los va a bajar. ¿Es entonces una cuestión de, señor Lucero, una cuestión de actuar sobre la vivienda protegida, es decir, construir más, o es una cuestión, por ejemplo, de vigilar los precios que se ponen a esa vivienda? Yo creo que esto evidentemente es multifactorial. Los problemas de la vivienda no solo responden a una cuestión concreta. Yo creo que esto pues viene dado de un contexto social y político pues muy complejo de muchos años. Lo primero que quiero dejar claro es que parece, ¿no?, que se acusó de que esta proposición de ley no tiene criterio, que no tiene fundamento. Estamos hablando de una modificación de un artículo. Es una modificación de un artículo de la Ley del Derecho a la Vivienda, para adaptarlo a la normativa estatal. O sea, la Ley del Derecho a la Vivienda en Navarra se hizo a la vez que se estaba haciendo la ley estatal, se dejó la redacción del artículo del proyecto que se presentó en el Congreso de los Diputados, y ahora se adapta a cómo quedó la legislación estatal. Este tema está más que hablado y más que estudiado. O sea, yo creo que eso es, pues bueno, evidentemente el miedo que tiene la derecha a las zonas tensionadas, porque las zonas tensionadas lo que hace es tensionar a la derecha con sus amigos los poderosos, con sus amigos los grandes tenedores, con sus amigos los grandes promotores, porque sí, evidentemente hace falta promoción de vivienda pública. Hemos escuchado a la vicepresidenta hablar precisamente de eso, ¿no?, que la declaración de zonas de mercado tensionado no solo implica la regulación de los alquileres, que por supuesto también debe implicar, sino que implica también la necesidad de construir más vivienda en las zonas declaradas, la necesidad de revisar pues, bueno, esos alquileres turísticos también a ver si están afectando a la zona. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que esta modificación de la ley lo que va a permitir es que el Gobierno, las administraciones tengan una herramienta más para poder seguir atajando este problema. Por recordar algún dato, o sea, Navarra en el año 2023 ha sido la comunidad autónoma que más vivienda protegida ha promovido, 1,04 viviendas protegidas por cada 1.000 habitantes, en comparación del 0,25 del resto de la media del resto de España. Eso es creer la vivienda, por supuesto, y también escuchábamos a Ramón Alzorriz hablar de esto. Siempre hace falta más, evidentemente, los recursos en cualquier caso son finitos, hay que buscar prioridades, y bueno, yo creo que el Gobierno trabaja con todas las herramientas que tiene a su disposición para resolver una situación muy complicada, especialmente para estos jóvenes que pues tenemos que aportar 2/3 de nuestros salarios para poder pagar el alquiler. Yo creo que el drama es importante, y lo que hace la derecha es echar balones fuera, porque lo que no quieren ellos es regular, lo que quieren es libertad de mercado, pero ya hemos visto que el mercado no se regula solo, y ya hemos visto que la solución privada lo que genera es miseria, pobreza y que la gente no tenga casa. Sí, es verdad que hay una cuestión como esta modificación que actúa de alguna manera sobre esa línea para poder definir lo que es una zona tensionada. Y no es menos cierto también que la vivienda es una cuestión también, como ha apuntado el señor Lucero, multifactorial, como por ejemplo dotar de presupuesto suficiente. Siempre haría falta un poquito más, como decía. La María Chivite se va incrementando. Ponemos más recursos siempre que podemos. Efectivamente. Señor Zabaleta. Bueno, pues yo me gustaría empezar por una cuestión que me ha llamado un poco la atención, y es que bueno, el portavoz de UPN, Juan Luis, comentaba que había una falta de rigor en esta proposición de ley foral. Los dos estamos en la mesa. A mí una cosa que me llamó la atención es que UPN se opuso incluso a la lectura única de una modificación que solo cambia un artículo. Es decir, yo creo que sí que hay en la posición de UPN un no por el no.
Y es un poco la línea de lo que decía Kevin, ¿no? Se quiere hacer una modificación muy específica y muy concreta con un objetivo muy claro. Lo que se quiere hacer es flexibilizar las condiciones para poder realizar esa declaración de zonas tensionadas y se quiere hacer de urgencia. ¿Por qué? Porque la situación es urgente, la situación lo requiere. ¿Y cuál es exactamente ese cambio que se quiere hacer? La cuestión es que para hacer esa declaración de zonas tensionadas, con la ley actual se tiene que cumplir dos condiciones, las dos a la vez. La primera es que la carga media de los costes... No supera el 30% de no supera el 30% de los ingresos medios de los hogares de esa zona. Y la segunda condición es que el precio del alquiler o de la compra de las viviendas haya subido más de 3 puntos por encima del IPC en los últimos 5 años. Exacto. Estamos viendo en las noticias últimamente que están subiendo los precios muchísimo, se está especulando muchísimo, por tanto es evidente que existe una necesidad urgente de tener que actuar. Por aclarar, en la actual ley, ahora vamos con usted, señora Noesti, en la actual ley se tienen que cumplir estos dos requisitos y ahora lo que se pretende con esta modificación para adaptarla a la normativa estatal es que se cumpla o uno u otro. Eso es, como decía antes Kevin, también es una cuestión de adaptarla a la normativa estatal, que lo que establece es que con que se dé uno de los requisitos sería suficiente, con lo cual posibilitaría que se puedan declarar más zonas tensionadas y poder actuar con medidas concretas, con un plan concreto para poder limitar esos precios y poder actuar en los precios de alquiler y de compra. Aclarado, señor Zabaleta. Señor Noesti. Bueno, yo lo que pienso es que esto es una cortina de humo para evitar el problema fundamental de la vivienda. No se ha construido vivienda y cuando se ha construido ha sido a base de especulación. Los ayuntamientos no han liberado todo el suelo que se necesita, sino que han especulado con él y se han enriquecido los ayuntamientos a costa del contribuyente. Entonces, si los suelos se venden caros, el constructor te va a cobrar caro. Y eso es lo que ha encarecido la vivienda. Y por otra parte, hay que estudiar más a fondo qué son zonas tensionadas. De llamar zonas tensionadas en Pamplona y la comarca, cuando tenemos para construir un montón de terrenos, que si se liberan se puede construir con unos precios asequibles, pero claro, si no se liberan y se cobran muy caros, los precios no serán asequibles. Los mercados se regulan por sí solos, por mucho que el señor Lucero pues diga lo contrario, y eso está demostrado. Si hay una bajada de impuestos, se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, las familias, él dice, es verdad, los jóvenes no pueden acceder a la vivienda, pero no pueden acceder a la vivienda porque tienen una carga de impuestos que les están asfixiando. Tampoco tenemos lo que había antes, desgravaciones de la vivienda por la compra. No se desgravaban las hipotecas, antes se desgravaban, ahora no se desgravan. Tiene que haber una serie de medidas fiscales como desgravación, como en la contribución, por ejemplo, en muchos ayuntamientos, incluso de zonas despobladas, pues se podría estar exenta si es la compra o la compra de la primera vivienda para la gente que haya comprado en aquel pueblo durante X años. Entonces, hay una serie de medidas fiscales que podrían ayudar a mejorar. Y yo lo único que creo es que están echando cortinas de humo porque no han cumplido con lo que habían prometido de construir vivienda asequible. Hay una lista terrible de personas que están solicitando el poder acceder a una vivienda y no vemos la solución por ningún sitio. Me parece todo palabrería y desde mi punto de vista y que no van a conseguir nada. Bueno, pues queda abierto el debate, así que pueden intervenir ustedes conforme quieran. En primer lugar, cuando se dice, si solo tiene un artículo y unos cuantos apartados donde se regula una cuestión importante que afecta, por ejemplo, a todos los ciudadanos propietarios de vivienda en Pamplona y la comarca, en toda Navarra, pero principalmente en Pamplona y la comarca. Se regulan unos procedimientos y que se hacen sin absolutamente venir acompañados de ninguna memoria económica como vienen acompañadas las leyes, de ninguna justificación técnica, de ninguna posibilidad de tener un periodo de reflexión y de enmiendas, es decir, de algo que tiene esta incidencia, este impacto en lo que puede ser la gestión de la vivienda, pues se ha hecho de esta manera. Por eso nosotros, en primer lugar, dijimos que aquí no había ni poco ni mucho, sino que había cero rigor en esta propuesta y muchas prisas. En cuanto a nosotros, decía, bueno, pues, por cierto, desde que está María Chivite entró y había 11.000 demandantes de vivienda esperando vivienda protegida. Hoy hay 17.530.
esos 6.000 y pico demandantes más, cada año que pasaba, María Chivite y su gobierno iban anunciando que iban a mejorar el problema de la vivienda, lo han empeorado en 6.000 y pico demandantes más. ¿Y cuál es el problema? Que no se está haciendo vivienda protegida. Sí, porque si hay un desajuste entre oferta y demanda, insisto, si queremos que los precios bajen, habrá que aumentar la oferta. Y aquí ni se construye vivienda protegida en el presente, ni tampoco estamos preparando el futuro, porque los planeamientos urbanísticos están paralizados. Están prácticamente paralizados. Por no acaparar un poco lo que es el discurso, vamos a abrirlo a la mesa. Señor Lucero me pedía la palabra y seguro. Me sorprende Vox, que habla de que el mercado se regula solo, que no había que hacer nada, pero a la vez te propone aquí una batería de cosas como incentivos fiscales, bajar la contribución. Hombre, eso es política y eso es intervenir en el mercado, Maite, y por lo tanto, bueno, no creo que lo tengamos que intervenir. No he compartido desde luego tu posición en ese sentido, pero eso es intervenir el mercado en cierta forma. O sea, que decir, es hacer políticas públicas y para eso estamos. Liberalizar el mercado es no hacer literalmente nada. Si eso es por lo que apostáis, pues ya sabemos cuál es la solución a no hacer nada. Que la gente no tenga casa, que la gente o que los jóvenes tengan que dedicar 2/3 de su salario a pagar los alquileres o las pocas hipotecas que tienen los jóvenes. Eso es lo que consigues con no regular el mercado, en este caso de la vivienda. Y luego a Juan Luis, no sé, yo es que solo veo excusas, no hay informes, no hay memorias, para no decir que no quieren las zonas de mercado tensionado. No, ya lo hemos dicho, Bueno, pues ya lo hemos dicho. Pues ya sabemos. Porque van a empeorar. Es que esa es la solución de la derecha. Es que la solución de la derecha, es no hacer nada y la solución de la derecha. Espera, que no había terminado yo de. Nosotros hemos gobernado y hemos hecho cosas en vivienda. Sí. ¿Dónde está toda la vivienda que construyó UPN? Liberalizada, pues no. Porque se acabó la protección, y ahora la tienen muchas, la tienen los grandes promotores. Eso no es así. No hace falta que digas cosas que no son. Eso no es así. Los gobiernos progresistas tuvieron que cambiar la ley para que la calificación de las viviendas protegidas no tuviera una limitación temporal y pudiera ser indefinida. Y así, cuando se termina eso, pues la gente pudiera, o sea, esas viviendas pudieran seguir en el parque público de vivienda. Y luego que no se está construyendo otra mentira más. Otra mentira más, si es que con respecto al año 2022 se ha construido un 300% más de vivienda protegida. Con respecto al 2022, en el año 23. Son muchas porque hizo por alusiones y se le doy la palabra. En el año 22. Señor Zabaleta. Sí, bueno, yo creo que ha quedado claro que no es una cuestión de falta de rigor ni una cuestión técnica, es una cuestión de fondo. Que hay partidos pues, que no están de acuerdo en que se intervenga y se pueda limitar el precio del alquiler y el precio de venta de los pisos. Porque bueno, pues cada uno es legítimo de defender los derechos que quiera. Nosotros, desde luego, estamos por defender los derechos de la gente. Y eso pasa por llevar a cabo medidas como esta, porque están subiendo los alquileres y los precios de venta de las viviendas en una cantidad que es inasumible. ¿Esta medida por sí sola va a arreglar la cuestión de la vivienda? No, está claro que no, y eso lo tenemos todos muy claro. Esto viene de muy atrás. Se tendrán que aplicar muchas medidas durante muchísimo tiempo para poder revertir la situación. Eso es así y no podemos engañar a nadie. Y se van a tener que hacer muchísimas cosas. Pero, ¿esta medida es positiva? Sí, y se está viendo además en otros sitios que están teniendo efectos positivos. Simplemente por apuntar una cuestión. En Cataluña, por primera vez, están bajando los precios al alquiler en las zonas tensionadas y han bajado en un 5%. Por lo tanto, eso sí, es verdad que las inmobiliarias y los fondos buitre están diciendo otra serie de argumentaciones. Cada uno lo que ha dicho es muy legítimo defender a quien quiera. Le toca a la señora Nuesti que le dé el turno, pero permítanme, y a propósito un poco de lo que estaba apuntando el señor Zabaleta, que escuchemos lo que ha dicho esta misma mañana sobre las políticas que está llevando a cabo el señor Collboni, en Barcelona, alcalde de Barcelona, precisamente a propósito de la aplicación de este tipo de políticas. Medidas como la regulación de los precios del alquiler, que empieza a dar sus frutos en la ciudad de Barcelona, o la supresión de licencias de actividad turística de más de 10.000 viviendas en Barcelona para el 2028, para que recuperen su uso residencial, son medidas que ya hemos tomado en esta ciudad para afrontar la crisis de la vivienda. Bueno, eran las palabras de Collboni hace escasamente unas horas esta misma mañana. Señora Nuesti.
Bueno, yo quería decir una cosa, liberalizar el mercado no quiere decir no hago nada, quiere decir que el Estado intervenga lo menos posible. Y lo que no se puede es decir, intervenir el Estado, decir el alquiler va a ser tanto, el alquiler de aquí, eso es una intervención. Liberalizar es que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos, no en el Estado, y que sea el que decida lo que se paga, lo que se deja de pagar. ¿Por qué aquí en Navarra hay zonas tensionadas? Como decís vosotros, bueno, todavía no lo sabemos, en ello está. Que a mí no me lo parece. ¿Por qué es tan difícil alquilar? Porque los propietarios no quieren alquilar porque tienen miedo a que se les intervenga el alquiler y que tener que alquilar por unos precios ridículos y que además es así, esa es la realidad. Si a mí no me afecta, yo no soy ni poderosa ni tengo amigos poderosos. Yo los amigos más ricos y pudientes que tengo no los tengo siquiera, son compañeros del Parlamento, porque en este momento a lo mejor los sueldos de los parlamentarios son de los más elevados en Navarra. O sea que a ver qué es lo que decimos. Liberalizar el mercado para mí es facilitar a la gente que pueda acceder a la vivienda y puede facilitarse con desgravaciones fiscales, como se hacía anteriormente, con ayudas, no ayudas de dar dinero, sino favorecer fiscalmente el poder acceder a créditos que luego se puedan desgravar. Eso es lo que significa liberalizar el mercado, no intervenir en el mercado, sino que tus impuestos sirvan para después ayudar a la gente a acceder a créditos y que se puedan desgravar los intereses. A propósito de esto que acaba de decir, permítanme que les ponga unas declaraciones que hacía precisamente, bueno, declaraciones, era una pregunta que le hacía el diputado del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, esta misma mañana al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, a propósito de las políticas de vivienda, y decía que estaban, o en palabras del propio diputado, decía que estaban sobre todo ejerciendo pues una presión sobre el propietario de las viviendas. Decía esto. La ley, ustedes dejaron agujeros no regulando turístico, de temporada, han asustado con las medidas a muchos propietarios y les han puesto la carga de la prueba de la vulnerabilidad. Consecuencia, 30% menos de oferta de alquiler, los nuevos contratos que se han hecho después de la ley más caros, y cuando se declara una zona tensionada, el 17% de vivienda sale también. Nosotros no somos contrarios a un tope temporal, pero se necesita toda la oferta y los propietarios tienen miedo de que cuando tengan impagos no vayan a poder recuperar la vivienda en años, en mucho tiempo. Y la vulnerabilidad de los inquilinos hay que atenderla, pero no puede ser el escudo social a costa de la economía del propietario, porque eso retrae la oferta. Señor Zabaleta, me pedía la palabra. Los propietarios tienen miedo, decía el señor Esteban. No sé si lo decía por lo que ocurrió este fin de semana en Madrid, donde el sindicato de inquilinas decía que, o proponía esa figura de una huelga de inquilinos. En fin. Yo me reitero en lo que he dicho antes, que cada uno es libre de defender los intereses que quiera, y está claro cada uno en qué posición está y qué intereses está defendiendo. Desde luego, en la Comunidad Autónoma del País Vasco ya se está empezando también a declarar algunos municipios como zonas tensionadas. La primera ha sido Rentería, que está siendo gobernada por EH Bildu. El procedimiento es diferente al que se va a establecer en Navarra, previsiblemente, porque ahí es verdad que los municipios tienen más margen de maniobra, digamos, y eso es precisamente lo que nosotros hemos intentado incidir, que los municipios también tengan un papel importante, porque lo tienen que tener para después poder aplicar medidas concretas y específicas. Y me gustaría aportar unas cuestiones desde un punto de vista constructivo, porque creo que es interesante hablar de este tipo de cosas porque a la gente le interesa y le importa y le afecta. La declaración es verdad que le corresponde al Gobierno de Navarra, pero luego, como digo, habrá 6 meses para establecer un plan concreto en cada zona tensionada para poder establecer medidas concretas que son las que luego van a intentar al menos controlar ese precio de los alquileres y de la venta. El Gobierno de Navarra tiene unas competencias, tiene competencias en materia de vivienda, los ayuntamientos tienen competencias en materia de urbanismo y es muy importante conjugar esas competencias para poder realizar planes que efectivamente sean eficientes y sean efectivos. Además, los ayuntamientos, a la que se refería la anterior. Además, los ayuntamientos tienen la capacidad, son la administración que está más cercana al ciudadano
Y por eso, lo que decía antes, es verdad que hace falta poner a disposición más suelo y más vivienda de protección oficial, pero no solamente eso, no es la única medida. Sí. Hay que combinar muchas medidas y por eso hay que combinar la capacidad del Gobierno y de los ayuntamientos. Lucero, ahora le doy la palabra, que no me olvido de usted. Señor Sí, en primer lugar, como se decía, hombre, yo creo que no hay que decir cosas que no son, porque no ayudan al debate. Es decir, UPN tiene toda la vivienda, ahora no es pública o no es protegida. Bueno, pues todo se riguren se hizo en época de UPN. Y sigue siendo vivienda protegida. Sigue siendo vivienda protegida. Pero como así, un montón de planeamientos. Con lo cual eso no es cierto. Y Barcelona, se diga lo que se diga, es un mal ejemplo. Se aplicó durante 2 años las zonas tensionadas. ¿Y qué pasó? Dice, no, en cómputo pues incluso se pudo bajar un 5% de precio. ¿Dónde se concentró ese 5%? En las viviendas más caras. En las viviendas más caras se consiguió bajar algo en precio, pero subió. Tuvieron que pagar más dinero la gente que tenía menor poder adquisitivo, porque se retiraban viviendas del mercado. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, el problema de las zonas tensionadas es que si no se acompaña, y no se está acompañando porque ya no les da tiempo, se han tenido paralizados los planes de la creación de viviendas, no es que solucione, es que vamos en la dirección contraria. Es que, como ha dicho, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho el portavoz del PNV en el Congreso, es que los propietarios, en su mayor parte particulares, porque aquí se llena de todo de palabras, son los grandes tenedores, los bancos. Bueno, pues los bancos son propietarios del 8% de las viviendas en alquiler. El 92% son gente, pues como pueden ser pues un jubilado que ha ahorrado toda su vida para tener una vivienda en alquiler, o alguien que ha heredado pues la vivienda de sus padres. Ese tipo de gente son los que alquilan los pisos. Y esos son los que efectivamente tienen cada vez más inseguridad y más dificultad para alquilar su vivienda. Y pueden ir, por ejemplo, a otros aspectos más rentables y decir, bueno, pues lo alquilo como piso turístico. Pues muy bien, lo alquila como piso turístico, pero esa vivienda queda retirada del mercado, de la posibilidad de que ocurre lo que ocurre con los pisos turísticos. Claro, y además ocurre otro tipo de disfunciones. Me hace mucha gracia cómo Juan Luis es experto en saber el resultado que va a tener una ley que hace 5 minutos criticaba porque no tenía memoria justificativa, memoria económica ni memoria de ningún tipo, pero él ya sabe que cuando esto se apruebe los propietarios de vivienda van a huir, vamos, despavoridos por la aplicación de la ley. No. Él ya sabe que aquí la gente ya se va a dejar de poner vivienda a disposición de la gente. Pero hace 5 minutos criticaba que no sabemos qué iba a pasar porque esto no tenía memoria, era precipitado. Bueno, es muy curioso. También experto en el mercado económico de vivienda catalán, muy curioso que cuando no se toman medidas, mal porque no se toman medidas, cuando se toman medidas y tienen resultados, no son las medidas las que habéis aplicado las que han supuesto una bajada del 5%. Yo es que de verdad que aquí solo encuentro excusas baratas y tristes para no querer afrontar un problema que sabemos que hay. Y luego un mensaje muy claro, cuando hablamos de lo privado, de la vivienda, el problema de la vivienda no lo soluciona el sector privado. El problema de la vivienda se soluciona a través de lo público, de la promoción de vivienda, de la contención de los alquileres, de seguir apostando, de seguir invirtiendo. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo, lo que no habéis hecho vosotros. Vosotros decías Arriguren, sí, muy bien, pero cuando se acabe la calificación que tenían las promociones de Arriguren, esa vivienda, ¿para quién se va a quedar? Hombre, porque se cambió la ley para que la calificación protegida fuera indefinida. Para los que la compraron de manera esforzada, que tampoco se la pero regalaron, luego criticando que el parque público de vivienda de Navarra se reduzca. Es que ese es su modelo. Es que ese es su modelo. Ese es el modelo de la derecha. Poco tiempo de este bloque, señor Zabaleta, brevemente, por favor. Sí, muy brevemente. Creo que hay cuestiones que se están confundiendo, porque la ley foral hay que cambiarla para poder facilitar la declaración de zonas tensionadas. La declaración por sí misma no trae ninguna consecuencia. Luego hay que aprobar planes, insisto, y en esos planes se tienen que introducir medidas concretas y pueden introducirse medidas de las que han estado hablando. Es decir, la puesta a disposición de suelo de un ayuntamiento puede estar incluida en un plan de esos. Es decir, no es incompatible. O las desgravaciones fiscales. En Cataluña, en los planes, están aprobando desgravaciones fiscales muy altas, por cierto, más altas de las que nosotros quisiéramos. Pero es verdad que la declaración por sí misma no trae una consecuencia. Es necesaria cambiar la ley para poder hacer las declaraciones de una manera más amplia y más flexible, y después serán los planes los que determinen concretamente qué medidas se van a llevar a cabo para controlar ese precio de alquiler que se está convirtiendo en algo abusivo y en algo que la mayoría de la gente no puede soportar. Esta aclaración es bueno tenerla en cuenta.
Sí, señor Sánchez Munier, quería darle la palabra a la señora Ností porque no sé si quería apuntar algo. No, yo le digo que sí, que efectivamente en eso estoy de acuerdo, que los ayuntamientos son muy importantes a la hora de liberar suelo y de hacer viviendas, incluso pueden hacer viviendas asociándose con algún constructor privado y hacer unas viviendas públicas accesibles para las personas jóvenes y no tan jóvenes, porque también hay que tener en cuenta que hay muchas personas que no están jóvenes que no pueden acceder a la vivienda y se pueden hacer unas viviendas dignas. Y aquí sí que voy a decir una cosa, lo que no me gustaría es que se hicieran viviendas como se han hecho muchas veces, que parece que le han puesto un letrero: aquí vive un pobre, cuando se hacen de protección social. Y eso me parece indigno. Yo creo que las viviendas hay que hacerlas dignas, independientemente de la capacidad adquisitiva de la persona. Hombre, si tienes mucho te puedes hacer un chalet de lujo, pero hay un mínimo que hay que cumplir, porque todos sabemos que hay zonas de Pamplona que se cumple, ¿eh? O sea, yo creo que sí, la vivienda protegida es una vivienda de calidad. Y además, no, la de Batzarrigure no voy a meterme porque es verdad. Los estándares que se requieren son de calidad. De antes que se podían, que no os he hecho la culpa a vosotros, que eran vergonzosos y que de eso hay que evitarlo. No sé si quería apuntar algo más, señor Sánchez Munier, brevemente. Sí, pues que precisamente lo que se ha comentado de combinar los planes y tal, es justo lo que hay que hacer. Porque si cuando hay escasez, regulas más y restringes más, lógicamente esa escasez no se ensancha y suben los precios. Y es lo que ha estado ocurriendo en estos 2 años y lo que supuestamente puede ocurrir si le damos otra vuelta de tuerca a esta situación. Bueno, vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa y nos metemos de lleno en el ámbito de las urgencias, en el área básica de salud, en la zona de Olite, donde las cosas pues están como están, a la vista de lo que hemos podido apreciar este pasado fin de semana. Hasta ahora mismo. Para hablarles de lo que está ocurriendo en áreas de salud, como por ejemplo en la que se encuentra Olite, donde se han cerrado las urgencias de tarde y de noche desde hace ya unas semanas. Y eso ha provocado que se echen a la calle no solamente vecinos de Olite, sino también de localidades como Unjuez, San Martín de Uns, Beire, Pitillas. El pasado martes también estuvieron precisamente los alcaldes en el Parlamento dando cuenta de esta situación. Las protestas del pasado domingo en Olite llegaban hasta el Parlamento Foral con una advertencia. Reclamaremos a la Consejería la notificación formal de las decisiones adoptadas con el fin de valorar acudir a los tribunales. Lamentan las formas. Se comunica a esta alcaldía mediante una simple llamada telefónica. Y sobre todo el fondo. Critican que la decisión obliga a miles de vecinos y turistas a desplazarse. ¿Están preparadas las urgencias de Tafalla para prestar el servicio tanto en personal como en medios sanitarios? Una decisión que motivaba la solidaridad de los grupos. UPN la tacha de unilateral. Ahora quieren que nos traguemos una medida como esta, sin consenso alguno, no lo vamos a hacer. En una localidad que duplica su población en verano, EH Bildu apremia al Ejecutivo a tomar medidas urgentes. Se debería de haber tomado unas medidas que para nosotros ni la pasada legislatura ni en esta se están tomando. Y desde la oposición hablan también de abandono del mundo rural. Todas las razones que justifican, sobre todo, el no cierre de las urgencias. Con la salud, desde luego, no se juega. Contigo Surekin critica la falta de información. No tenemos un plan que evalúe las deficiencias y creemos que es necesario. Mientras el PSN y Gero Abay aludían a criterios técnicos. Sí, cubrían la tarde, quedaba descubierta la mañana. Son más los municipios que por la tarde o noche tienen que desplazarse a escasos kilómetros a un centro sanitario para una urgencia que los que no. El año pasado Olite recibió 300.000 visitas. Bueno, pues así están las cosas. A partir de ahí, debate político, como por ejemplo Unión del Pueblo Navarro, que sí que es cierto que en esta mesa de junta decía como que el pasado ejercicio, la pasada legislatura, mejor dicho, en cada uno de los presupuestos se les pedía, se presentaban iniciativas precisamente para tratar de recuperar las urgencias nocturnas. Euskal Herria Bildu también achacaba de alguna manera al hecho de que desde el año 2013 no se haya elaborado un plan de funcionamiento de las urgencias rurales. En definitiva, todo un debate que ha estallado, señor Sánchez Munier. Pues sí, la verdad es que es una situación lamentable.
Lamentable porque sí que es cierto, nosotros proponíamos medidas y presupuestarias para recuperar las urgencias nocturnas, pero ahora se han quitado también las urgencias de la tarde. Y hemos visto cómo se han suprimido para todos estos pueblos estas urgencias de la noche a la mañana, avisándoles el mismo día por teléfono a los propios alcaldes, por teléfono a los propios sanitarios responsables que tienen que trabajar o que hacer las guardias ahí, y se les decía cómo a partir de esta noche prácticamente, a partir de esta tarde o de mañana a la tarde, ya no va a haber urgencias en Olite para todas estas localidades y tal. Yo creo que esto es un paso más en este deterioro de la salud, y además alegaban algunos que se hace incluso pues apoyados en una dudosa decisión legal, porque la propia ley establece pues qué planes y cómo se tienen que hacer estas cosas, y en cualquier caso pues esto lo que conlleva es un deterioro del servicio a los ciudadanos, y hecho de esta manera, con 900 millones más de presupuesto en salud que hace unos años, 900 millones más de todos los navarros, estamos consiguiendo estas cotas tan bajas de servicio que ya prácticamente la sanidad navarra no se reconoce a sí misma. Kevin, Lucero. Sí, bueno, yo creo que evidentemente la situación es complicada. Yo creo que a nadie le gusta que le cierren ningún tipo de servicio en general. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, pero también es cierto que yo creo que el contexto de la situación de la sanidad es muy, muy complejo. O sea, sé que no es excusa ni pretendo que sea ni que sirva como eso, pero también hay que ser conscientes de la falta de profesionales que estamos viendo en el ámbito sanitario importante, y especialmente en el ámbito de la medicina familiar. O sea, la atención primaria, sí. Sí, la atención primaria. O sea, las últimas plazas del MIR salieron 11.600 en toda España, el mayor número de plazas MIR sacado desde el año 2018, y aún así se quedaron casi 500 plazas de medicina familiar sin cubrir. En Navarra, creo que al principio fueron 14, luego en la repesca del MIR pues, se cubrieron la mitad y se han quedado 7 vacantes. Quiero decir, que es que hay vacantes, y luego datos que ha dado el consejero, 34 médicos de atención primaria que están sin cubrir aquí en Navarra, 12 pediatras, o sea, que es una situación muy compleja. Falta de personal. Falta personal. Evidentemente, también hay que apostar por formar profesionales, pero también hay que recordar que es que un médico tarda 10 años en formarse, que la formación es compleja. Frente a eso, pues lo que hay que hacer es gestionar, evidentemente, y tomar decisiones que muchas veces son complicadas. Yo no quiero que nadie se quede con la idea de que el departamento cierra servicios porque le apetezca o porque quiera. Detrás de todas las decisiones hay criterios técnicos que aseguran la mejor cobertura del servicio en la situación en la que estamos, la mejor eficacia y la mejor eficiencia de este servicio. Por lo tanto, evidentemente a nadie le gusta, pero ante la situación que estamos viviendo, decisiones hay que tomar. El departamento está trabajando en un plan que reivindicaba Bildu, y así, o sea, quiero decir, así lo vamos a discutir mañana en el Pleno del Parlamento, y el departamento está trabajando en ese plan necesario, por supuesto. Le miraba atenta a la señora Nosti, como buena profesional médico que es. Enseguida le doy la palabra. Señor Zabaleta, ustedes, lo que decía el señor Lucero, están reivindicando ese plan de funcionamiento de las urgencias rurales que no viene desde hace 11 años. Hay varias medidas que están sin tomar, porque es verdad que existe un déficit de personal sanitario, es verdad que la situación es compleja, pero hay unos peros bastante grandes. Y es que, por un lado, en el 2019 el Departamento de Salud tomó una decisión por la cual se implantó un modelo piloto en Olite, el proyecto piloto de Distrito Sociosanitario de Tafalla, y esto lo que trajo fue que se retiraran las urgencias de noche de Olite y la creación en Tafalla de un nuevo modelo de asistencia sanitaria nocturna con una ambulancia medicalizada. Ahora, además, se ha eliminado ese servicio de urgencias de tarde, y, entre tanto, en estos 5 años no se ha hecho una evaluación. Se tenía que haber hecho una evaluación para ver si ese proyecto piloto ha funcionado, no ha funcionado, qué ventajas tenía, qué desventajas tenía, para ver si ese proyecto piloto luego se puede seguir implementando en otras zonas o no. Y por otro lado está la ley que mencionabas, la Ley Foral 2/2013, de hace 11 años, que establece que, por un lado, el Gobierno tiene la obligación de evaluar la situación de las zonas rurales de Navarra, y después tiene la obligación de elaborar un plan de funcionamiento de los centros sanitarios con participación de los ayuntamientos, de las entidades sociales, etcétera. Ese plan luego
lo tenía que haber llevado al Parlamento en el plazo de un año y en el Parlamento se tenía que haber debatido y haber aprobado. Han pasado 11 años y no se ha hecho. Entonces, hay deberes pendientes y eso es lo que reclamábamos. Se tiene que hacer ese plan, se tiene que evaluar el proyecto piloto y se tienen que tomar decisiones. Señora Onesti, adelante. Pues mira, yo viví en primera persona todo aquello, con lo cual os voy a contar qué pasó. Brevemente, que no tenemos mucho tiempo. No, resumiendo, en la legislatura del 2019, que la llevaba entonces Geroa Bay, estaba de gerente la señora Santos Indurain, de gerente de atención primaria, y el jefe de servicio de urgencias extrahospitalaria era Kiko Betelu, no me lo invento, era mi jefe en ese momento porque yo estaba en el SUE, que es el servicio de urgencias extrahospitalarias, que es lo de San Martín, es también lo del 112 y también también éramos los del servicio de urgencias de Tafalla. Entonces hubo un asunto o mandato político que nos lo repitieron hasta la saciedad, que no sé a quién se le ocurrió la agradable idea de que había que poner una medicalizada en Tafalla, que no era necesaria, con la justificación de los tiempos, que no era así, porque tanto el servicio de urgencias de Tafalla como los servicios de urgencias de Olite teníamos a nuestra disposición 2 ambulancias que podíamos medicalizar en cualquier momento y si era urgente de Pamplona venía al encuentro la medicalizada. Con lo cual los tiempos que ellos querían reducir, que como tú bien dices luego no se evaluó, pues no eran ciertos, pero luego no se hizo esa evaluación. Y se hizo por el artículo 33 el poner una ambulancia medicalizada en Tafalla. ¿Qué ocurre? Le advertimos, ¿con qué personal lo vas a dotar? Porque para poner una medicalizada en Tafalla hacen falta 6 equipos de médico más enfermera. Y no hay médicos. Le dijimos, no hay médicos, porque ahora hay menos, pero entonces también había problemas. Y nos dijeron que médicos había de sobra. Pues como no había médicos, ¿qué hicieron? Coger a los 3 equipos de rural de Olite y plantarlos en la medicalizada de Tafalla y por eso desaparecieron todas las urgencias de la zona de Olite con todos sus pueblitos. Esa fue la causa. Entonces, como con muy buen criterio la gente de Olite se quejó, entonces dijeron, bueno, pues vamos a poner los médicos que están trabajando en el centro de salud, que no ponían pegas, pues ya harán las urgencias de la mañana y de la tarde. Ay, bueno, bien, pero a partir de las 8 de la tarde todos los pacientes tienen que ir a Tafalla y los domicilios se hacían desde Tafalla a partir de las 8 de la tarde urgentes, tanto la zona de la Valdorba, que era la de Tafalla, como la zona hasta San Martín de Uns. ¿Qué pasa? Que la gente de Olite, como es muy buen criterio, pues para una cosita, que coger el coche, depende si eran mayores, para ir a Tafalla, pues decían, sí, nosotros lo teníamos aquí al lado de casa. Para paliar aquello, pusieron una enfermera a partir de las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana los sábados y los domingos. Pero como que la pobre, pues si me dirás, porque depende de qué cosas no va a poder hacer la enfermera sola. Que la pobre estaba allí y decía, ¿y ahora qué pasa? En definitiva, y pusieron un celador para que le hiciera compañía por si venía algún agresor. Muy machista el caso, ¿no? Pues eso. Luego ya quitaron esto. Al final se quedó como estaba ahora, pero como hay pocos médicos, dijeron, va, pues quitamos el de tarde. Pero es que los médicos de Olite no les importa hacer las guardias o sea, no les importa trabajar a la mañana del sábado y la tarde del sábado. Entonces, claro... Sí, señor Onesti, porque nos quedan pocos minutos y son entonces muchas se dijo, cosas, pero... la implantación de esto no implica el cierre del punto de atención de urgencias situado en Olite, si bien está en estudio la necesidad de su mantenimiento en horario nocturno. Está claro, señor Onesti. Y eso es lo que hicieron, por abrir un no lo poquito más la estudiaron mesa. y lo quitaron. Señor Zabaleta, brevemente, porque quiero Sí, verla sí, también. Sí. pero todo viene de ser aquellos... breve y sobre todo intentaré ser concreto también. Desde H. Bildu pensamos que, como decimos, hay una necesidad urgente de elaborar ese plan de funcionamiento. Por otro lado, también pensamos que hay que revertir la situación de Olite y tienen que recuperar ese servicio de urgencias de tarde y de noche. La atención sanitaria tiene que estar garantizada en todo el territorio de Navarra y eso lo dice la propia ley, en el artículo 4 de la Ley de Salud, bien establecido. Luego nos quejamos muchas veces del fenómeno de la despoblación, pero claro, si no se puede garantizar los servicios básicos, pues difícilmente vamos a poder contener a la población. Y, por último, decir que nosotros y nosotras siempre hemos estado en esta línea. Es decir, cuando venían los tijeretazos de los gobiernos de UPN, protestábamos y cuando hay una decisión que estimamos que no es adecuada, también lo estamos. Y ponía una cara un poco extraña Juan Luis, quería recordar que en el año 2011 había casi
1.000 millones de euros destinados a sanidad y en el año 2014 856 millones, un 13% menos. Sí. Por lo tanto, nosotros antes y ahora venimos defendiendo lo mismo. Sí, y ahora hay más dinero y peor servicio. Bueno, también eso hay que tener en cuenta una cosa. Esto es muy posible que consigamos decirle al consejero por unanimidad que tiene que revertir esta situación, pero no va a ser posible. Ya. Por eso ahora todos. Hay más dinero y peor servicio. Pero es que esto no son una continuidad de recortes, pero recortes reales, de los que llegan al servicio ciudadano. Si tú tienes un servicio de urgencias y lo dejas de tener, te han recortado un derecho que hasta ese momento estabas disfrutando. Si tú estás en un determinado población, me da igual Elizondo, me da igual Andosilla, y tienes un servicio médico mucho más amplio que te lo han recortado, efectivamente te están reduciendo derechos en el ámbito sanitario. Señor Lucero. Yo creo que aquí se usan unas palabras tan gordas, tan a la ligera. Bueno, se deja de tener servicio. Los hechos son los hechos. No son. Bueno, Juan Luis, es que los tergiversas como te apetece y como te da la gana. Nadie deja de tener servicio. Otra cosa, nadde deja de tener servicio. En la localidad que tenías. Pues matiza. Porque es que usáis unas palabras y dejáis en el aire unas ideas que no son. Y ahora no lo tienes en Olite, pues has perdido derechos. Pues matiza, porque dice, lo que has dicho literalmente es, se deja de prestar el servicio. En el municipio, efectivamente, pero nadie va a dejar de ser atendido por la sanidad pública, pues tal y como lo dices no lo parece, Juan Luis, tal y como lo dices no lo parece, y lo haces a propósito, que lo sé, vamos a ver, que aquí lo tergiversáis, porque este es el ariete. Afortunadamente estamos en la televisión y hay gente viendo. He dicho, si tienes un servicio en Olite y dejas de tenerlo en Olite, lo has dicho cuando te he dicho que lo matices, lo has dicho. Tranquilo. Bueno, las urgencias de tarde en Olite y de noche se van a poder prestar en Tafalla. Efectivamente, pero es que claro, dejan unas ideas encima de la mesa. Porque había tres equipos, ahora hay dos. No lo estamos dejando que termine, señor Lucero. Gracias. Es que me da rabia que se dejan unas ideas en el aire que son falsas. Yo insisto, aquí resulta que habrá mejor servicio desde que han cerrado urgencias. Sabes perfectamente cómo se pueden decir las cosas y hay formas de decirlas y formas de decirlas. Y que estáis usando esto como ariete para hacer daño y desgastar al gobierno es evidente. Que hay un problema, yo creo que lo reconocemos todos. Lo ha reconocido usted en esta mesa. Maite decía, no, ya le vamos a pedir al consejero que revierta, pero ya sabemos que no se puede. Pues es que es evidente el problema. Ya lo sé, ya sabemos que hay un problema. Hay un problema muy grande en la sanidad, hay una falta de profesionales muy importante y lo importante es caminar hacia revertir eso. El departamento está trabajando en ese plan que reivindica Bildu, que ya coincidimos todos en esa necesidad. Me van a permitir, señor Anosti, un poco tirar de este último argumento al que aludía el señor Zabaleta, si es posible o no. Ellos ya han anunciado, en esta misma mesa lo acaba de decir, que quieren o van a trabajar en la reversión de esta iniciativa, pero la señora Anosti lo ve complicado. Estamos terminando, señora Anosti, brevemente. ¿Es posible o no es posible? A ver, todo depende de la voluntad y lo que se quiera hacer. Se han ofrecido soluciones. El Colegio de Médicos tiene las suyas, el sindicato médico le ofrece las suyas. Es muy complicado, pero claro, tiene que coincidir, que se sienten y lleguen a acuerdos. Y de momento no están llegando a ninguno. Es una cuestión entonces de consenso. Y luego, difícil es por una sencilla razón, porque no es atractivo ahora mismo para un médico ni de urgencias ni de atención primaria el estar trabajando, por ejemplo, en Navarra. Entonces, los de cierta edad pues se van, si pueden, a las zonas limítrofes. Y la gente joven no va a hacer el recambio generacional porque se va de aquí al extranjero. Señor Zabaleta, brevemente. Sí, ¿Es posible o no es posible? Sí, es un poco como lo que ocurre con la vivienda. Al final no depende de una sola medida. Va a depender de muchísimas medidas, va a depender de recursos, pero no solamente de recursos, y va a depender de una reorganización, de una adaptación, de muchísimas cosas. Pero lo que está claro es que hay que ir cumpliendo con los compromisos que se van adquiriendo. Y en la ley del 2013 venía un compromiso bien claro, que lo he leído antes. Sí. Primero se tenía que hacer una evaluación y después un plan, y no se ha hecho. Pues vamos a empezar por ahí. Y nosotros hemos presentado una moción en la que se apela a esto, se apela a los servicios de urgencia de la zona de Olite, pero también a que se elabore este plan. Y no es la única moción que se ha debatido estos años. Hubo otra en el año 2021 instando a que se desarrollara este plan, en el que, por cierto, UPN se abstuvo. Hubo en el año 2023 otra moción
en la que se instaba al Gobierno a que se evaluara ese proyecto piloto de la zona de Olite y ahora hemos vuelto a presentar otra moción. Estamos intentando instar al Gobierno a que se cumplan con estos requisitos. Mañana les escucharemos atentos. Señor, ahora mismo, porque termine el señor Lucero. Adelante. Bueno, yo no sé si se podrá revertir o no. Yo lo que sé es que en el departamento hay buenos técnicos y buenos profesionales que están trabajando para dar las soluciones más eficaces y más eficientes a la sanidad navarra. Por supuesto que son situaciones complicadas. Cuando se abrieron las urgencias de Bustinchuri, se cerraron en otros municipios. A la gente de Bustinchuri seguro que le gustó mucho tener ahora las urgencias al lado de su casa, y a la gente de otros sitios, como Burlada, que se les cerró, pues no les gustó. Evidentemente son situaciones que se tienen que estudiar, y sé que el departamento está ahí. Yo lo que quiero que quede claro es que nadie toma las decisiones arbitrariamente, sino que hay un respaldo técnico que analiza la situación y pretende dar las mejores soluciones ante la compleja situación que tiene nuestra sanidad. Yo creo que esto se ha hecho mal, como hemos explicado al principio, y creo que tiene que ser restituido cuanto antes este servicio de urgencias a los vecinos de Olite y todas estas localidades que han sufrido estos absolutos recortes en el servicio porque no los tienen en sus localidades, y que esto es un goteo constante, porque le hemos preguntado al consejero si va a haber más cierres y ha dado la callada por respuesta, y cuando alguien tiene una respuesta clara la da, y en este caso no la ha dado. Bueno, señor Alusti, que es que no tenemos tiempo para más. Les agradezco, me pedía la palabra, pero que es que no tenemos tiempo para más, tenemos que cerrarlo aquí. Les agradezco de verdad lo fácil que nos hacen las cosas para poder entenderlas un poquito más, porque ya de por sí son un poquito complicadas a veces de entender. Gracias, feliz semana, y a ustedes también. Hasta la semana que viene con más asuntos que esperemos sean de su interés. Pasen una feliz semana.